libro de Proverbios, en el capítulo 24 y versículo 10. Proverbios 24, 10, dice así: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. De vez en cuando saltan a las noticias personas que, venciendo todas las dificultades, quizás orgánicas o naturales o de otro tipo que tienen, sin embargo, han logrado realizar tareas que podríamos calificarlas casi de hazañas. Por ejemplo, hay octogenarios que practican el salto en paracaídas. A lo mejor uno de 20 años le temblarían las piernas o la cabeza, ¿no? Pero sin embargo esa persona que tiene 80 años es capaz de arrojarse ahí, de tirarse, y decimos, pues fíjate lo que esta persona es capaz de realizar, ¿no? O también puede ser que un discapacitado ascienda a alturas de 7.000 o 8.000 metros. A pesar de todos los impedimentos que tiene, sin embargo, con su esfuerzo, con su fuerza de voluntad, consigue realizar eso que incluso una persona normal y sana no llegaría a realizarlo, ¿no? O un invidente y sordo que consigue un doctorado en la universidad, ¿no? Entonces, son casos, son ejemplos de superación que despiertan nuestra admiración. Bueno, el texto que acabamos de leer aquí en Proverbios nos enseña un principio que es un principio universal, un principio que se puede aplicar a cualquier faceta de la vida y también a cualquier etapa de la vida. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. La palabra aquí, trabajo, no solamente se refiere al hecho en sí de tener una profesión, que también, pero al hecho en sí del día de trabajo puede ser el día de la dificultad, el día de la prueba, el día de la adversidad, es decir, cuando las cosas, el viento sopla en contra, ese sería ese día al que se está refiriendo aquí. Y entonces el principio universal es que si fueres flojo en ese día de la dificultad, tu fuerza será reducida. En principio pareciera que hay una ventaja inmediata en ser flojo en el día de la adversidad, porque la adversidad no nos gusta. Los problemas y las dificultades no nos gustan y, por lo tanto, ser flojo en el día de la adversidad significa que uno se ahorra sufrimiento, que uno evita esas dificultades y, por lo tanto, está mejor. Sin embargo, aunque inmediatamente es así, es decir, tú te ahorras el pasar un mal trago, sin embargo, a medio y a largo plazo, lo que va a ocurrir es que vas a ir a menos, al no haber podido o sabido dar la talla en el momento en que tenías que darla. Pero este texto también, este principio, tiene su contraparte. Es decir, si lo ponemos al revés, este principio también es verdadero. Si lo ponemos al revés, diría lo siguiente: si fueres esforzado en el día de trabajo, en el día de la adversidad, tu fuerza será aumentada. Si fueres esforzado en el día de la adversidad, tu fuerza será aumentada. Como digo, se trata de un principio universal que rige para todos y en todo. Y también tiene su aplicación, tiene su enseñanza en la vida cristiana, la vida espiritual. Y a mí me gustaría que en esta mañana miráramos algunos casos en los que este principio, tanto en su aspecto negativo como en su aspecto positivo, funciona. Y luego también que nos lo apliquemos a nosotros mismos.
El primer ejemplo que quiero tratar sería la generación aquella que bajo el mando de Josué entró en Canaán. Aquella generación fue una generación de esforzados y valientes que a pesar de todas las dificultades y todos los enemigos que tenían por delante, y eran muchos enemigos y tenían grandes dificultades delante de sí, hasta ciudades amuralladas, como sabemos, hasta gigantes de enorme estatura. Sin embargo, aquella generación fue una generación batalladora, una generación luchadora, que a causa precisamente de ese esfuerzo, en el día de la adversidad, su fuerza fue aumentada. Yo creo que hay un texto que podría resumir el espíritu que movía a aquella generación, la actitud que tenían aquellos. Y es la palabra que Dios le dio a Josué nada más tomar el mando, y es la palabra de comisión para la gran tarea que él tenía por delante. Es la famosa palabra que la habremos leído miles de veces, y está en el libro de Josué, en el capítulo 1 y versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. En esos dos verbos que tenemos ahí, de esforzarse y de ser valiente, está resumido ese espíritu, esa actitud, entonces, que tuvo aquella generación encarnada en aquel hombre que estaba al frente de aquellos ejércitos. Y como se esforzaron denodadamente en la lucha y en la batalla, entonces sabemos lo que ocurrió. Fueron venciendo gradualmente a los enemigos hasta alcanzar a tocar toda la tierra que a ellos se les había puesto por delante. Allí vemos en el capítulo 11 de este libro de Josué, en el versículo 16, tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles. Ahí vemos el progreso que fueron haciendo a medida que el tiempo iba pasando, cómo ciudad tras ciudad, sitio tras sitio, fueron cayendo bajo su empuje, bajo su valentía. De tal manera que esa palabra de esfuérzate y sé valiente, podríamos decir que fue el lema, el principio rector bajo el cual aquella generación se movió siempre adelante, hasta el punto de llegar al capítulo 21 y versículo 43, donde vemos la consumación de toda aquella enorme tarea. De esta manera dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Aquí tenemos cómo esta generación pudo cumplir aquel propósito y cómo su fuerza fue en incremento, fue aumentando, porque en el día de trabajo, en el día de la prueba, en vez de echarse para atrás, fueron hacia adelante, enfrentaron las dificultades en el nombre del Señor, y por lo tanto fue una generación que fue de menos a más. Esta es la generación de Josué. Si fueres esforzado en el día de trabajo, tu fuerza será aumentada. Pero cuando pasamos unas hojas, nuestras Biblias, y miramos la siguiente generación a la de Josué, que es la que aparece en el capítulo 1 de Jueces, vemos que se trata de una generación muy diferente a la anterior. Se trata de una generación que escoge la comodidad, que elige rehuir el esfuerzo, evitar la confrontación, el no seguir con el asunto, con la línea de sus padres,
de la batalla, de la lucha, sino que es el acomodamiento, la tranquilidad, aún al precio de cualquier cosa. Tenemos ya un indicio de la diferencia de espíritu entre esta generación y la anterior. Estamos en el primer capítulo de Jueces y en el versículo 19 dice así: «Y el Señor estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados». Ahora bien, los carros herrados eran el arma punta, vamos a decir, de la tecnología de entonces. Todos los tiempos ha habido armamento especial, diferente al armamento convencional. Pues bien, estos que estaban allí en las montañas, en los llanos, tenían este armamento especial que eran los carros herrados. Y dice que la tribu de Judá no pudo echarlos de allí. Y al principio, en primera mano, podríamos pensar, bueno, es lógico, es entendible que no puedan con ellos, con estos enemigos tan fuertes, y por lo tanto que no tuvieran más remedio que claudicar y que decir, bueno, los dejamos tal cual están. Pero cuando miramos cuál era la actitud, la manera que Josué y su generación tuvieron respecto a los carros herrados, vemos que fue una actitud totalmente diferente. Si volvemos al libro de Josué, unas páginas atrás, al capítulo 17 y versículo 16, dice así: «Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros herrados, los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel». Así que ellos aquí, los de la generación de Josué, constatan que esta gente que está en las llanuras tienen carros herrados. Y le vienen a decir a Josué el problema, cómo vamos a enfrentar esta dificultad tan enorme. Y fíjate la respuesta que Josué les va a dar. Versículo 17. «Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: Tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos. Porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros herrados y aunque sea fuerte». Aunque tenga carros herrados y aunque sea fuerte, tú vas a poder con el cananeo. Tú eres un pueblo grande y eres un pueblo fuerte. Fíjate, el problema es el mismo, era el mismo para la generación de Josué y para la generación que vino después. El problema eran los carros herrados. Sin embargo, la actitud que tuvieron unos y tuvieron otros fue radicalmente diferente. La generación de Josué era una generación de conquistadores y de luchadores. Y por lo tanto, aunque es verdad que los carros herrados eran difíciles, pero Josué dijo, son vencibles. Mientras que la siguiente generación vio los carros herrados y llegaron a la conclusión de que eran inconquistables, de que no se podía hacer nada con ellos. Y aquí vemos cómo ha habido un vuelco total, cómo ha habido un cambio de actitud, de perspectiva, de espíritu entre una generación y otra. Este detalle ya nos da un indicio de por dónde van a ir las cosas con esta otra generación. Y de hecho, cuando seguimos leyendo un poquito más adelante,
entonces vemos que efectivamente no van a esforzarse, no van a pelear contra los enemigos, sino que van a tratar de hacer una especie de arreglo, de acuerdo, de componenda con ellos, para simplemente estar más cómodos y no tener que batallar. Allí tenemos en el versículo 21, estamos en Jueces capítulo 1, mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Debían de haberlos echado, pero sin embargo su actitud de decir no queremos complicaciones, no queremos problemas con nuestros vecinos, vamos a dejarlos a vivir con nosotros. Y aquí se está sentando un precedente que va a constituir un mal ejemplo, que cuando las otras tribus ven lo que acaba de hacer Benjamín, van a hacer lo mismo. De tal manera que cuando seguimos leyendo este capítulo, vemos que tribu tras tribu están dejando de lado la responsabilidad de echar a sus enemigos para llegar a acuerdos con ellos. Y así tenemos en el versículo 27, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, etc. Versículo 29, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Gézer, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Gézer. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón. Versículo 31, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco. Versículo 33, tampoco Neftalí. Y vamos viendo una catarata de cesiones, de decir, esto es una vida más tranquila que la agitada vida, la peligrosa vida, la arriesgada vida que llevaron nuestros padres. ¿Por qué no encontrar otra manera, otro estilo de vida? Mira, después de todo no son tan malos. Podemos convivir con ellos. Podemos llegar a acuerdos, hacer amistades, negocios, hacer las paces. Es otra forma. Es que nuestros padres tenían su propio estilo y nosotros tenemos el nuestro. Tenemos nuestra propia manera, filosofía de vida, que es de otro estilo. Y no pasa nada. Parece que no pasa nada, que todo va bien. Esto es lo que estaba pasando con esta segunda generación que tenemos aquí. Pero es evidente que eso de que no pasa nada era una gran mentira, era un gran engaño que ellos mismos se habían creído. Porque efectivamente sí que estaban pasando cosas ya, y cosas muy graves que iban a tener consecuencias terribles sobre aquella generación. Lo primero que ocurre es que con esa actitud lo que hacen es provocar la ira de Dios, el enojo de Dios, ya que están contraviniendo abiertamente, están desobedeciendo abiertamente el mandato que Dios les había dado. Y allí tenemos en el capítulo 2, versículo 1, el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Es la primera gran consecuencia de esta actitud de dejamiento, de esta actitud de comodidad, que es la de provocar el enojo de Dios
y de que Dios incluso se ponga de lado de sus enemigos. Y de esta manera es como va a hacer aparición en este capítulo 2 y versículo 11. Dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Aquí hace acto de aparición por primera vez en la Biblia esta palabra, esta odiosa palabra, Baales. Los dioses, los ídolos falsos. Estos Baales se van a convertir a partir de este momento, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, en un continuo tropiezo, un tropiezo de iniquidad que va a llevarlos una y otra vez a la apostasía, a tocar fondo, al tropiezo, a los lugares más bajos. ¿Y todo ello por qué? Porque fueron flojos en el día de la adversidad. Y lo que aparentemente era una ganancia, era un ahorro de dificultades, a medio plazo y a largo plazo se convirtió en un verdadero quebradero de cabeza, que vez tras vez estuvo trayéndolos, infligiéndolos derrota, miseria y humillación. Así que fíjate aquí, en el caso de esta generación, cómo lo que aparentemente era fácil y prometía ser fácil, un acomodo, un acuerdo, se convirtió en algo muy difícil. Lo cómodo se convirtió en un quebradero de cabeza. Así que para la generación de Josué, lo normal era la batalla, era la lucha. Para la generación posterior a Josué, lo normal era la comodidad. Pero qué diferencia de resultados de una generación y otra. En la primera se cumple el proverbio en el sentido de que si fueres esforzado en el día de trabajo, tu fuerza será aumentada. Y en la siguiente generación se cumple el proverbio de que si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será disminuida, hasta el punto de que esa fuerza llega a la debilidad total y sus enemigos son los que se van a apoderar de ellos. Primer caso en el que vemos que este principio universal de Proverbios 24:10 se está cumpliendo en 2 generaciones. Pero ahora me gustaría ver otro ejemplo, no ya de generaciones, sino de una sola persona. Y esa persona es David. En David hubo una etapa en su vida en la que el esfuerzo, la batalla, la lucha fue constante. De hecho, tenemos muchos salmos escritos por él en el que el escenario es la guerra, el escenario es la batalla. David era un hombre de pelea, era un hombre de batalla. Y si vamos al Salmo 18 y versículo 29, yo creo que aquí está resumido el espíritu, la actitud que animaba a David en esa etapa de su vida. Salmo 18, 29 dice: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Ejércitos, muros, dificultades imposibles, ahí están, delante de mí. Pero Señor, contigo yo voy a desbaratarlos, contigo yo voy a asaltarlos. Es este espíritu de que en el día de batalla me esfuerzo
y mi fuerza va en aumento. Y cuando miramos la vida de David, comenzando desde su primera escena, en aquel valle, en aquel campo de batalla, frente a aquel gigante del cual todos los hombres de guerra de Israel estaban huyendo, sin embargo vemos la actitud que él tuvo para venir delante de aquel gigantón. Y lo que le dijo, las palabras que le dijo al rey Saúl, las tenemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17 y versículo 32. Un muchachito. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y a pesar del problema, a pesar de la dificultad, con este espíritu, confiando en el Señor, David obtuvo una gran victoria en aquel día. Y esto fue el comienzo meteórico de la carrera militar de David. A partir de aquí sus victorias se sucedieron, porque fue esforzado en el día de la adversidad. Incluso a pesar de todas las maquinaciones y de todas las trampas que le puso Saúl para acabar con su vida, él se esforzó. Y cuando llegó al reino, él libró batallas contra filisteos, contra sirios, contra todas las naciones de alrededor. Y a causa de esa actitud de pelea, finalmente fue rey de un reino grande y poderoso. Verdaderamente se cumple en David ese proverbio: si fueres esforzado en el día de trabajo, tu fuerza será aumentada. Pero en un momento dado hubo un cambio de actitud en David. Lo tenemos allí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11 y versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Su puesto, su sitio, estaba en el frente de batalla, como lo había estado en todos los años anteriores. Siempre en el día de la adversidad, él había estado esforzándose y por eso su fuerza había ido aumentando progresivamente. Pero aquí se produce este cambio y David piensa, bueno, ¿por qué no mandar a Joab, a mi general, que él pelee, que él se enfrente, que él corra los riesgos y yo ya me quedo tranquilamente aquí en Jerusalén? Ya he peleado bastante, ya he luchado, ya tengo prácticamente todo lo que se puede anhelar. Rehuyo el combate. Y al hacer esto, ya se va a producir aquí una derrota, una caída, que es una derrota anunciada, porque se está cumpliendo ese proverbio que dice que si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Y efectivamente, aquí vino la tentación, aquí se presentó aquella ocasión y David sucumbió totalmente frente a esta tentación que se le estaba poniendo delante. Parecía una ventaja decir: estoy cómodamente aquí en Jerusalén. Parecía que estaba ganando con eso, ahorrándose peligros y dificultades, y sin embargo se estaba metiendo él solito en la boca del lobo.
que finalmente acabó devorándolo. Flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Cuando se creció frente al peligro, su fuerza aumentó. Cuando retrocedió frente al peligro, su fuerza disminuyó y fue derrotado. Qué terribles consecuencias tiene dejar la lucha. Estos ejemplos que hemos visto son del Antiguo Testamento, pero me gustaría tocar algo de enseñanza que también tiene el Nuevo Testamento respecto a este asunto, a este principio que estamos considerando. Quiero que vayamos a la primera carta de Timoteo, al capítulo 1 y versículo 18. Una de las ilustraciones que el apóstol Pablo puso de la vida cristiana tiene que ver precisamente con la guerra. Lo que pasa es que nuestra guerra es diferente a la guerra de aquellos del Antiguo Testamento. Aquello era una guerra convencional de gente contra gente, de hombres contra hombres. Nuestra guerra es de otra índole, es espiritual, pero es una guerra al fin y al cabo. Y además es una guerra contra enemigos mucho más poderosos que todos aquellos. Es una guerra contra el pecado que está fuera y dentro de nosotros. Es una guerra contra el príncipe de las tinieblas, contra todas sus huestes de maldad. Es una guerra con un frente a todos esos niveles. Y aquí en 1:18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Aquí se está hablando a un cristiano a otro cristiano, y le está recordando este gran principio que consiste en militar la buena milicia. Es decir, en ser parte de ese ejército que está peleando estas batallas del Señor. Fíjate que el verbo está en presente. Milites ahora la buena milicia. No es una cosa del pasado o que se queda relegada al pasado o algo que hipotéticamente tendremos que asumir en el futuro, sino que es algo actual, algo de ahora. Milites ahora por ellas la buena milicia. Conforme a las profecías, es decir, conforme a la palabra de Dios, conforme a los principios rectores, a las verdades que hay en esta palabra, así es como debes de luchar. No de acuerdo a tus propias ideas o tus propias teorías o tu propia sabiduría, sino de acuerdo a las pautas que están marcadas en la palabra de Dios. Que milites por ellas la buena milicia. Eres cristiano, eres un soldado. Y por lo tanto, debo de militar, de pelear en esta milicia. Y otra vez en esta primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, capítulo 6 y versículo 12, dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Hay una ligera diferencia, una ligera gran diferencia entre un texto y otro. En uno dice milita la buena milicia, está contemplando al cristiano como soldado, y aquí está diciendo pelea la buena batalla, pelea la buena pelea de la fe.
Y aquí está contemplando el apóstol al cristiano no tanto ya como soldado, sino como un luchador. Uno de los deportes que nos han llegado hasta nuestros días, que provienen de la Grecia antigua, es precisamente el de la lucha, en el que hombre contra hombre, contendiente contra contendiente, se enzarzaban en una pelea a ver quién ponía al otro de espaldas contra el suelo y entonces ese resultaba vencedor. Pues esta es la ilustración que el apóstol Pablo está poniendo aquí. Ya no es tanto que uno forma parte de un ejército del cual es soldado, sino que aquí es individualmente, estamos peleando contra un enemigo, el cual va a tratar de tumbarnos y de derrotarnos o nosotros a él. Y fíjate lo que dice: pelea la buena batalla, la buena pelea de la fe, echa mano de la vida eterna. No estamos sin recursos, no estamos dejados a nuestras propias fuerzas o a nuestros propios recursos, que no son nada frente a este enemigo, sino que Dios nos ha provisto, echa mano de la vida eterna. Esas promesas, esa palabra preciosa, esa gracia, ese Espíritu Santo con el que Dios nos ha investido, todos esos medios con los cuales nos ha dotado, echa mano de ellos para enfrentarte a tu enemigo y de esa manera poder vencerlo. Cuando en el cuadrilátero, en el ring, los contendientes, los boxeadores, están peleando, suena el gong, se sientan un momento y allí viene el entrenador a susurrarle a su pupilo al oído: mira, el flanco débil de tu adversario es este, lo otro, tú tienes que coger el puño de esta manera, lanzárselo por aquí, por allá, etcétera. Le está dando las instrucciones para que pueda derrotarlo. Pues bien, nosotros no estamos solos en nuestro combate, sino que tenemos a nuestro instructor que nos está dando las instrucciones, la enseñanza y los medios necesarios para poder tumbar a nuestro enemigo. Echa mano de la vida eterna. Porque en la medida en que fueres esforzado, en el día de conflicto, en el día de batalla, tu fuerza será aumentada. Mientras que en la medida en que fueres flojo, en el día de conflicto, tu fuerza va a ser menguada y por lo tanto vas a ser derrotado. Este principio que estamos viendo y que los ejemplos que he puesto hasta ahora tienen que ver con el ámbito de la contienda y de la guerra, también tiene su aplicación en el ámbito del servicio, incluso en el ámbito del comercio, de los negocios. Y este va a ser el último ejemplo que voy a poner, y lo tenemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. A partir del versículo 11, el Señor puso esta parábola del administrador que reparte entre sus siervos estas cantidades de dinero que se llamaban minas, para que cada uno de ellos negociara con las mismas hasta que él regresara de nuevo. Y allí tenemos, capítulo 19 de Lucas, versículo 15. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas.
tu mina le ha dado una, pero él, con su esfuerzo, con su laboriosidad, ha conseguido esas 10 minas. Fíjate también el lenguaje que él está empleando. Es el lenguaje de la modestia. Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Bueno, pero la mina no produce por sí sola por generación espontánea. Es porque él, el siervo este, ha sido un siervo diligente, esforzado, trabajador, y gracias a eso, esa mina ha producido todo eso. Pero aquí estamos, ante un siervo, sí, diligente, trabajador y laborioso, pero es un siervo modesto, que no se atribuye, que no se arroga para sí mismo el mérito de todo aquello. Aquí vemos cómo el verdadero esfuerzo no necesita andar buscando la propia gloria. No. Lo mismo el otro, 18, versículo 18. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. De nuevo el mismo lenguaje, otra vez, como si la misma mina por sí sola hubiera hecho todo aquel resultado. Y versículo 20, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido yo guardada en un pañuelo. Y aquí este sí está empleando el pronombre personal para decir lo que él ha hecho, o mejor dicho, lo que él no ha hecho, lo que él ha dejado de hacer. Porque ni siquiera fue capaz, como luego el dueño le recriminó, de haber ido al banco a poner aquel dinero en manos de los banqueros para que por lo menos hubiera producido intereses. Pero aquí él se está atribuyendo el mérito de su flojedad. Y fíjate el resultado de todo esto. Versículo 24. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Así que aquel que se había esforzado, aquel que había trabajado, su fuerza fue aumentada y también la remuneración que recibió fue aumentada porque lo que este flojo no hizo revirtió al final en lo que el esforzado hizo. Y el flojo finalmente terminó con las manos vacías y avergonzado y condenado por su Señor. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Un principio aplicable a la batalla, aplicable al mundo del comercio y de los negocios y aplicable a nosotros como cristianos, ya sea como soldados, ya sea como luchadores o ya sea como siervos en los negocios de nuestro Señor. ¿Quieres un lema para tu vida? ¿Quieres una divisa la cual puedas poner ahí en algún sitio en letras grandes en tu casa o en la pantalla de tu ordenador o no sé dónde? Que te sirva para que puedas andar por esta vida conforme a la voluntad de Dios. Pues este texto de Proverbios 24:10 es un gran lema, es una gran divisa. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? ¿Buscas comodidad? ¿Buscas tranquilidad? ¿Buscas una vida cristiana sin demasiados problemas o sin ningún problema? Eso acaba en debilidad y derrota. ¿Qué es lo que escoges? ¿Esfuerzo
ir hacia adelante, seguir en la batalla. Eso va a darte fuerza y eso te va a llevar a la victoria. El principio es aplicable tanto individualmente como colectivamente. ¿Qué clase de iglesia queremos ser? ¿Queremos ser o estar en una iglesia tranquilos y cómodos? ¿O queremos formar parte de una iglesia que sea luchadora y batalladora? Que el Señor nos ayude para que Proverbios 24:10 pueda quedar grabado en nuestros corazones y pueda ser una directriz en nuestra vida. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, en esta mañana. Gracias, Señor, por las verdades que hay en tu palabra, esas perlas preciosas, Señor, que tú nos has dejado y que son algo tan valioso para nosotros. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser sabios e inteligentes de tal manera que podamos, Señor, andar conforme a tu propósito y a tu voluntad. No quites de nosotros, Señor, la contienda, no quites de nosotros la batalla y el conflicto, aunque a nuestra carne le gustaría, porque sabemos que entonces nos volveremos flojos. Más bien, Señor, ayúdanos para que en medio de todo eso podamos, en tu nombre, ir adelante y librar, Señor, esas batallas para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.